Hola, vamos a ver hoy la primera parte de nervios craneales. Parte uno. Parte uno del tema nervios craneales. Nervios craneales. Entonces la semana pasada estuvimos viendo lo que fueron los agujeros de la base del cráneo. Entonces este tema obviamente está sumamente relacionado, ¿no? Bueno, vamos a comenzar hablando primero de la función de los nervios craneales. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar primero sabiendo que son 12 nervios. A grandes rasgos, ¿no? El olfatorio, y como su nombre lo dice, su función es la olfacción. El segundo nervio, que es el nervio óptico, y como su nombre lo dice, es el nervio para la visión. El tercer nervio es el nervio oculomotor. Bueno, acá hago un acápite, ¿no? Iba a 1, 2, pero obviamente es número romano, ¿no? Primer nervio, segundo nervio, tercer nervio, ¿no? Que se encarga de los movimientos extraoculares. ¿No? Eso es, lo van a ver que después cuando sigan subiendo en la carrera de medicina le van a decir el meo. Sí, pero a mí no me gusta mucho ese término. De verdad que es un poquito, para mí, pues es un poquito como no tan correcto, ¿no? Pero bueno, meo significa movimientos extraoculares, ¿sí? Ok. ¿Cuáles movimientos? El del músculo recto superior, el del músculo recto inferior, el del músculo oblicuo inferior, del músculo recto medial. También el músculo elevador del párpado, ¿sí? Principalmente, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un ojo. Ustedes lo van a ver en sus libros así, la pupila, ¿no? Ok, y van a tener entonces músculo recto superior, músculo recto lateral. Obviamente este no, ese es el sexto del abduce, ¿no? Músculo recto medial, pero claro, ¿no? Hay que colocar la referencia anatómica de que, por ejemplo, la nariz estaría aquí, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Músculo recto inferior, el músculo oblicuo superior, que más o menos es así, algo así, ¿no? Y el músculo oblicuo inferior, que es más o menos algo así, ¿ok? Entonces, el músculo recto superior, músculo recto inferior, músculo recto medial y músculo oblicuo inferior, ¿sí? Y también, obviamente, el músculo del párpado. Vamos a dibujarlo así, ¿no? Como si fuera el párpado y hay un músculo que es el que se encarga de elevar el párpado, ¿sí? ¿Ok? Por esa razón, entonces ya haciendo la relación clínica, cuando tenemos un paciente que tiene una lesión del tercer nervio craneal, una de las manifestaciones que vamos a ver es que el ojo está hacia abajo, o sea, está hacia abajo y hacia afuera. ¿Por qué? Porque predomina el músculo recto lateral del sexto nervio craneal y el músculo oblicuo superior, que hace un movimiento de intorsión del ojo así. ¿Ok? Entonces queda como intorsionado y hacia afuera por la acción del recto lateral. Y también otro fenómeno que se va a ver es este, ¿no? El párpado va a estar caído, ¿no? Porque el músculo elevador del párpado va a tener también dificultades, ¿no? Para elevar el párpado, ¿sí? Y se dan cuenta, ¿no?
la pupila va a estar dilatada, ¿sí? Que también forma parte, ¿no? de una lesión del tercero. Entonces, pero bueno, obviamente esa es otra función. Lo que es pupila. Y también, no solamente la pupila, sino también el cristalino. ¿Sí? Porque el cristalino también tiene unos músculos que se van a encargar de que se dilate o se contraiga, ¿sí? Para mejorar lo que es la visión, ya sea cercana o distante. ¿Sí? O sea, el grosor del cristalino se acomoda para que haya mejor entrada de luz en el ojo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, obviamente, pues, se va a encargar de la pupila, de contraer la pupila. ¿Sí? ¿Ok? Hay dos músculos en el iris, el músculo constrictor de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. Obviamente, el constrictor tiene forma como radial, así como esta, y el dilatador tiene forma más o menos así como anillada. ¿Ok? Entonces, la función de la contracción de la pupila es una función parasimpática. ¿Sí? Entonces la pupila se contrae. Entonces la contracción de la pupila contracción es parasimpática, contracción. Y la dilatación es una función simpática. Entonces aquí está la mnemotecnia esa que le dije la vez pasada. Cuando pasa una niña simpática, al chico se le abren los ojotes, ¿no? Entonces se acuerdan de que simpática es igual a una gran abertura de la pupila, ¿sí? Pero ¿cuál es la confusión que le trae al estudiante? Que entonces cuando hay una lesión del tercero, ¿por qué se dilata la pupila? Bueno, por eso mismo, porque como el tercero se daña la contracción. Entonces nada más queda dominando la dilatación. O sea, por eso es que la pupila se dilata cuando hay una lesión del tercero. Entonces, cuando hay una lesión del tercer nervio craneal, ¿sí? Eso es igual a una dilatación pupilar. ¿Ve? Porque queda predominando la función simpática. Muy bien. Y eso ocurre usualmente cuando hay una herniación puncal. Vamos a hacer rapidito un dibujo de qué son las herniaciones cerebrales para que lo conozcan. Usualmente ustedes van a ver en su libro un dibujo así, más o menos, del cerebro, ¿no? Un dibujito así, más o menos, del cerebro, ¿no? Esta es la ínsula, lóbulo temporal, y de repente tienen aquí, pues, lo que sería el encéfalo, puente y bulbo, ¿no? Más o menos, siempre los libros representan un corte coronal del cerebro más o menos en ese estilo, ¿no? Entonces sería aquí, cuerpo calloso, los ventrículos laterales, ¿no? Clarito, tercer ventrículo, ¿no? ¿Esto qué? Núcleo caudado, cabeza núcleo caudado, esto es el tálamo aquí. ¿Y esto qué? Los núcleos lenticulares, ¿no? Núcleo lenticular, ¿no? Globo pálido medial, globo pálido lateral y putamen, que el putamen está hacia afuera. ¿Ok? Clarito. Sencillo, no hay perdedero. ¿Ok? Entonces, el tercer nervio sale ¿de dónde? De la fosa interpeduncular. O sea, supongamos que aquí están los pedúnculos así, de mesencéfalos, ¿no? De la fosa interpeduncular sale el tercer nervio craneal. Bien, la primera herniación sería la herniación, vamos a colocarla en verde para que se entienda, la herniación subfalcina. El cerebro se mete así. Puede haber un efecto de masa muy grande. Vamos a poner un ejemplo, que aquí se forma un hematoma epidural enorme, así. ¿No? Un hematoma epidural enorme. Usualmente, ¿por qué se forma un hematoma epidural? Porque se lesiona la arteria meningia media, que es la arteria esa que le da como que da un entramado de forma de hoja a la tabla interna del hueso. ¿Sí? Ella se rompe cuando hay una fractura de la concha del temporal. Se fractura el hueso así, ¿no? Entonces, cuando se fractura el hueso, empieza a liquear. Sale sangre y se forma hematoma epidural. Eso ocasiona un intenso efecto de masa sobre el cerebro. ¿Sí?
Entonces, hay una herniación que va a ocurrir, que es la herniación, una de las herniaciones, pues, es la herniación subfalcina, se llama subfalcina. ¿Por qué? Porque el falx está aquí. Vamos a poner el falx en morado. ¿Cierto, no? El falx está ahí en el medio, ¿no? Entonces, como el falx es muy duro y rígido, el cerebro se va a meter así, por debajo del falx, y se va a formar la primera herniación, que es la herniación subfalcina. Primera herniación, subfalx. O sea, por debajo del falx. La otra herniación que se va a formar es una herniación uncal. O sea, la región del uncus, que estaría más o menos por aquí, ¿sí? Que es la región mesial, del lóbulo temporal. Mesial significa como el medio, o sea, la región más medial. Y el lóbulo temporal, ella está en relación con las cisternas celares, que es donde está la silla turca, el seno cavernoso, y obviamente lo que es la fosa interpeduncular está muy cerca de esa área, ¿no? Ahí está el mesencéfalo también, con todas sus cisternas perimesencefálicas. Entonces, el uncus, al ser comprimido así para acá, él se hernia, ¿no? Entonces va a lesionar, ¿qué nervio? El tercero, ¿sí? Lo comprime. Y eso entonces va a ocasionar, como consecuencia, una dilatación de la pupila. O sea, pupila dilatada, ¿sí? No sé si se entendió bien allí, pero bueno, eso teóricamente ahí estoy dibujando una pupila dilatada, ¿ok? La otra herniación que se puede observar es una herniación transtentorial. Usualmente el tentorio estaría por aquí, ¿no? El tentorio, ¿no? Ok, entonces hay otra herniación que se puede meter así, como hacia abajo. Esa es la herniación transtentorial, ¿ok? Entonces, para recapitular, bueno, vamos a hacerlo en verde: 2, uncal; 3, transtentorial, ¿ok? Otra herniación es, número 4, la herniación amigdalina. Obviamente, aquí está el cerebelo. El cerebelo tiene esta forma más o menos así como de, así, algo así, ¿no? Entonces el cerebelo tiene en su extremo más medial, aquí, justo aquí, unas amígdalas, que son las amígdalas cerebelosas. ¿Aquí qué está? Aquí está el foramen magno, así. Entonces la amígdala se va a meter por allí y va a comprimir. ¿Qué comprime? La unión bulbo-cervical, ¿sí? Y eso obviamente ocasiona daño a nivel bulbo-cervical. ¿Y qué pasa cuando hay una herniación a ese nivel? Una herniación amigdalina es grave, ¿sí? Porque puede haber compromiso de los centros cardiorrespiratorios que se encuentran allí, ¿ok? Y entonces el paciente puede tener una parada cardíaca, ¿sí? Y una disfunción de este es el pulmón, ¿no? Pulmoncitos, ¿no? Así, ¿no? Y un fallo, o sea, respiratorio, ¿ok? Por el compromiso. No es por las amígdalas. Las amígdalas al final, incluso tú lo puedes resecar en una cirugía. El problema no son las amígdalas, el problema es que la amígdala comprime la unión bulbocervical, que es donde se encuentran los centros cardiorrespiratorios. Y por eso el paciente hace una parada cardiorrespiratoria y se muere. Eso es grave, ¿sí? Y la otra herniación sería una herniación transcalvaria, que usualmente con el cerebro se sale del cráneo, ¿sí? Pasa mucho cuando hay, por ejemplo, una, perdón, una craneotomía descompresiva, ¿sí? Que no hay hueso. O, por ejemplo, cuando hay una herida por arma de fuego, que hay un orificio aquí, de entrada o de salida, llámese de entrada o de salida, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la bala daña el cerebro internamente, aumenta la presión intracraneal por el daño al cerebro y el cerebro se puede comenzar a salir por el orificio de la que produce la bala. Y eso, o sea, para decírselo sencillamente, se asemeja mucho a como si estuviera saliendo pasta de dientes de un tubo dentrífico. Así se ve, más o menos.
Usualmente la enfermera te lo dice como que le está saliendo pus por la cabeza al paciente. Pero no es pus, es el cerebro que se está saliendo, se está herniando. Entonces eso es una herniación transcalvaria. ¿Ok? Obviamente, pues, mortal, ¿no? Porque una herida por arma de fuego en el cráneo, pues, produce un fenómeno más o menos parecido al que la bala entra y de repente comienza a rebotar. O sea, rebota, 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 ¿no? Y muele, o sea, y licúa todo el cerebro. ¿Ok? Por dentro, ¿sí? Prácticamente. ¿Sí? Si no logra salir, ¿no? Pero a veces sí traspasa, pero igual el daño es el impacto de la bala y la onda expansiva de la bala, pues obviamente producen daño grave, mortal. Muy bien. Eso es para que más o menos tengan una idea, pues, de qué es lo que ocurre, ¿no? Y por qué ocurren esas herniaciones, ¿sí? Entonces, una vez ya sabiendo eso, pues, podemos proseguir, porque usualmente la pupila se dilata cuando hay una herniación uncal. Muy bien. Seguimos entonces. Para seguir entonces con los nervios craneales, tenemos entonces vamos a poner aquí 4, bueno, 4, nada más en ese orden, pues 4 y cuarto aquí. Cuarto nervio craneal, que sería el troclear. ¿Qué hace el troclear? Se encarga de una sola cosa nada más, del músculo oblicuo superior. Si nos remontamos nuevamente a nuestro dibujo acá del ojito, ¿sí? Tenemos entonces, sería este músculo, ¿sí? Que se encarga de hacer una intorsión del ojo. ¿Ok? Importante para, por ejemplo, cuando vamos a bajar una escalera. Cuando lo utilizamos mucho, cuando vamos, por ejemplo, a bajar una escalera, nos ayuda a ver ese relieve, ¿no? Para evitar tropezarse. ¿Sí? Cuando hay una lesión del músculo oblicuo superior, clínicamente no se manifiesta tanto porque como la función es más de intorsión, todavía queda mucha dominancia del tercero y del cuarto y no se nota un gran cambio realmente cuando hay una lesión del cuarto nervio craneal. Lo que sí se puede ver es que cuando tú le pides al paciente que haga un movimiento hacia abajo y hacia adentro, por ejemplo, que haga una mirada hacia abajo y hacia adentro, sí puedes ver que hay una parálisis ahí de la mirada. ¿Sí? Eso sí lo puedes ver. Pero ver como un ojo así como el tercero, que estás, así como este, ¿no? Que está hacia abajo y hacia afuera, sin hacer nada, pues no se ve. Ok, es muy difícil verlo, ¿sí? Y después allí tenemos, pues, obviamente, el quinto nervio craneal, que este tiene dos funciones, una función motora, una función sensitiva. La función motora de nuestro nervio craneal quinto es la de la masticación. Para los 4 músculos de la masticación, que son el temporal, el macetero, el pteroideo medial y el pteroideo lateral. ¿Ok? Y la función sensitiva es función, pues, de la cara, en donde vamos a tener una rama oftálmica, algo así más o menos, ¿no? En rojo, ¿no? Que es V1, una rama mandibular, que más o menos es así, algo así, V2, y una rama mandibular, ¿no? De la mandíbula, ¿no? Todo esto así, que sería V3, ¿ok? Y eso incluye también, por supuesto, lo que es la mucosa de las fosas nasales y también la mucosa de la boca. La mucosa de la boca. ¿Sí? Ok. Importante. También parte del pabellón auricular. ¿Sí? La rama V2 más que todo, principalmente, ¿no? Bien, entonces tenemos V1, V2 y V3. ¿Sí? Rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Bien. Y las mucosas, por supuesto, ¿no? Y las mucosas de la boca, de la nariz. Y parte del pabellón auricular. ¿Sí? Importante acá acordarse que esto es una función somática sensitiva general. O sea, son sensaciones de dolor y temperatura. Tacto protopático. O sea, tacto grueso. Porque el tacto epicrítico
es del sistema columna dorsal menisco-medial. Ya lo veremos después. Es el de las columnas posteriores de la médula espinal. Pero el tracto protopático es del espinotalámico. En este caso, pues, bueno, no es espinotalámico específicamente, pero son funciones similares a la del trigémino. Y el gusto es del séptimo nervio craneal, lo que es un nervio mixto. Es motor de la cara también, pero también tiene función sensitiva especial. Y la función sensitiva especial del séptimo es el gusto. ¿Se acuerdan lo que les dije en clase pasada? Si ustedes se queman con la sopa es el trigémino. Pero si sienten el sabor rico del pollito y la yuquita, ¿no? Del sancocho, ese es el séptimo. Es una información que viaja por el nervio lingual, pero luego llega al nervio cuerda del tímpano y después de ahí entonces al ganglio geniculado del séptimo nervio craneal. ¿Sí? Bien. Tenemos también entonces el sexto, para seguirnos, es el abducens. Abducens. Que entonces sería nuestro músculo recto, acá, ¿no? Para músculo recto lateral. Si volvemos a nuestro ojito, a nuestro ejemplo de nuestro ojito que hicimos acá, y suponiendo pues que aquí está la nariz, entonces nuestro músculo recto lateral pues sería este. ¿Sí? Que se encarga, músculo recto lateral, inervado por el sexto, que se encarga de lateralizar la mirada. O sea, vámonos acá, para poder hacerlo más o menos. Él se va a encargar de mirar hacia un lado. Así. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo entonces el otro ojo mira? Eso se llama mirada conjugada. ¿Por qué? Así, pues para decirlo sencillo, ¿por qué no somos camaleones? No somos camaleones porque tenemos una cosa que se llama fascículo longitudinal medial. ¿Qué es eso? Son unas fibras que conectan. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar aquí la nariz. Vamos a dibujar dos núcleos. Vamos a dibujarlo en amarillo, ¿no? Núcleo del sexto de ambos lados, ¿no? Que está en el puente, en el tercio distal del puente, casi en la unión bulbo-pontina, sí, en la parte final del puente. Y tenemos también al núcleo del tercero, que se encuentra ¿dónde? En el mesencéfalo, a un corte a nivel de los colículos superiores. Entonces, el fascículo longitudinal medial es una red, es un entramado pues, especial, que se dedica especialmente a ¿qué? Por ejemplo, si yo aquí tengo esta mirada lateral, este núcleo se activa, ¡ping! Se activó, ¿no? Primero, para que entiendan el fascículo longitudinal medial, lo primero que tienen que entender es que se activa el sexto, no se activa el tercero, el sexto se activa y usted mira hacia lateral entonces. Ya lograste mirar hacia lateral porque se activó el sexto. Pero entonces, ¿cómo el tercero se activa? Porque la información viaja así, hacia ese núcleo. La fibra cruza hacia el lado contrario, cruza la línea media y pasa hacia el núcleo del lado contrario y entonces, ¡ping!, activa el tercero. Entonces el tercero mueve el recto medial y se forma entonces la mirada conjugada horizontal. Gracias al fascículo longitudinal medial. Ya, eso es todo. Cuando hay una lesión del fascículo longitudinal medial, o sea, cuando este fascículo longitudinal medial se lesiona, ocurre lo que se llama una oftalmoplegia internuclear, conocida como INO, o ONI, pues, oftalmoplegia internuclear, OIN o INO, como quieran, porque es en inglés o en español. O sea, si es en inglés es internuclear ophthalmoplegy, ¿sí? Y en español, pues, ION. Perdón, disculpen, no sería, sorry, igual, porque por si acaso leen, lo van a ver mal. INO, perdón, INO. Internuclear ophthalmoplegy. INO, en inglés. Y en español, pues, OIN, pues, oftalmoplegia internuclear. Como lo quieran llamar, ¿sí? Y eso solamente se lesiona en una enfermedad que se llama la esclerosis múltiple.
una enfermedad desmielinizante que afecta las fibras blancas. Y en este caso, pues, el fascículo longitudinal medial se encuentra en la formación reticular parapontina, que es del tegmento del puente. Recuerden que el puente, el mismo tallo cerebral tiene tres partes. Tiene una base, es por donde discurren usualmente las fibras córtico-espinales. ¿Sí? La base del mesencéfalo incluye los pedúnculos. ¿Sí? La base del puente incluye, pues, la parte más, por decirlo así, anterior. Y la base del bulbo incluye las pirámides. Esto es una vista sagital. ¿Sí? Luego tenemos entonces un tegmento que es así, como que vendría siendo, yo le llamaría como el relleno, pues, del tallo, por decirlo así. Ok, y por último tenemos el tectum, pero el tectum solamente se encuentra en el mesencéfalo. Exacto, o sea, que son la famosa lámina cuadrigémina. ¿Sí? La famosa lámina cuadrigémina. Entonces aquí, incluso aquí, pinto esto azul, ¿por qué? Porque aquí viene estando el acueducto de Silvio y después entonces el cuarto ventrículo aquí. Así, ¿no? Entonces, todo el relleno, por decirlo así, del mesencéfalo, puente y bulbo es el tegmento. Y ahí en esa zona es donde se encuentra nuestro fascículo longitudinal medial uniendo el núcleo del sexto con el núcleo del tercero. ¿Ok? Y por acá en esta zona viene bajando todo lo que es el tracto córtico espinal y el córtico vulvar. ¿Sí? Base, puente, pirámide y después se decusa hacia el lado, o sea, decusa en las pirámides, que después ya lo veremos cuando veamos fibras de proyección descendentes, que son fibras blancas también, pero de proyección, que es el famoso tracto córtico espinal. El tracto que cualquier estudiante de medicina debe de saberse. Después lo veremos, no se preocupen. Muy bien. Seguimos. Tenemos el séptimo, que es el complejo 7-8. Pero disculpen, sorry, el facial. El facial, que también tiene varias funciones, ¿no? Es una función motora para los movimientos de los músculos del segundo arco faríngeo. Acá, para que sepan, estos músculos de la masticación son el primer arco faríngeo. Tiene función parasimpática, que es para la lagrimación. ¿Ok? Y las mucosas nasales. ¿Ok? Tiene función sensitiva especial, que es para el gusto. ¿No? Para el gusto. ¿Sí? Y tiene función sensitiva general, que es también para parte del pabellón auricular. ¿Sí? ¿Okay? Muy bien. Vamos con el octavo. El octavo nervio craneal es el vestíbulo coclear. Como su nombre lo dice, se encarga del sistema vestibular, que es el del equilibrio, ¿sí? Con los canales semicirculares. ¿Qué son los canales semicirculares? Son como el giroscopio que tiene tu teléfono para que la pantalla gire. Tú giras el teléfono y la pantalla gira. ¿Por qué? Tiene un sensor que hace que la pantalla gire. Lo mismo, cuando tú giras la cabeza, tu sensor te indica que estás de lado. Y obviamente, pues, si te dan vueltas muy rápido, te mareas. ¿Sí? Porque quedan como, quien dice, pues, los otolitos dando vueltas encima de las vellosidades, pues, de los canalillos semicirculares del sacro y el utrículo, ¿ok? Y entonces también te crea un nistagmo.
porque el ojo queda también confundido con la señal de tanto movimiento continuo. Ese es el famoso mareo que le da a la persona. ¿Ok? Con nistagmus, ¿sí? Y obviamente, pues, el coclear es la audición pura, puramente, ¿no? Que es lo que permite que las ondas sonoras de mi voz lleguen a sus cerebros y se aprendan todo el material que les estoy explicando. ¿Sí? Excelente. Entonces es un nervio puramente sensitivo. Después tenemos el noveno, que es el glosofaringeo. Tiene también varias funciones. Tiene función acá hay algo que se me fue con el facial. El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Importante. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Porque acá también el noveno tiene también es sensitivo especial, pero del tercio posterior de la lengua. O sea, atrás. Ya más atrás, entonces obviamente pues el tercio posterior pues es gustativo, pero del noveno. También es sensitivo en general porque se encarga de algunas sensaciones, tanto de la mucosa ya de la orofaringe, ¿sí? Y también parte de las sensaciones generales que hay a nivel de la membrana de la membrana timpánica, ¿sí? ¿Ok? Es también motor para el músculo estilofaringio. Y eso me acuerdo porque ¿qué estilo? Que nada más es uno. Nada más es un solo músculo. ¿Ok? Que inerva el noveno, ¿sí? Y también tiene funciones que son para los quimios y los vasoreceptores que se encuentran a nivel de lo que es el callado, la bifurcación. O sea, para los quimios y vasoreceptores que se encuentran a nivel de lo que es la bifurcación de la carótida interna, o sea, de la carótida externa, de la carótida común, perdón, que se bifurca en carótida interna y carótida externa, ¿sí? Y obviamente también hay unos quimiorreceptores que se encuentran como cabalgando, así, encima de la misma bifurcación, ¿ok? Hay también de estos en lo que es el callado órtico, así. Callado órtico, ¿no? Con sus 3 vasos así, más o menos, ¿no? ¿Ok? Y entonces también hay unos receptores que se encuentran en el callado órtico que controlan, pues, lo que es los vasoreceptores, que es presión arterial, y los quimiorreceptores que controlan, pues, lo que es la parte de la presión de CO2. Presión de oxígeno, realmente. Presión de oxígeno, porque la presión de CO2 va más en la parte del reflejo de Ehrlich-Brewer, que es la parte respiratoria, ¿sí? Un reflejo fisiológico. Entonces, tenemos el décimo, ¿sí? El décimo nervio craneal, que vendría siendo el vago, el famoso vago, ¿no? Que de vago no tiene nada, porque tiene también, así mismo, varias funciones, ¿no? También es somático, o sea, sensitivo especial, también para lo que es el gusto, ¿sí? Pero ya no del tercio de la lengua, sino de la epiglotis y orofaringe profunda. El ejemplo más claro es que cuando ustedes tienen reflujo gastroesofágico o se les refluye la comida, sienten un ardor en la garganta, como un amargo. Bueno, ese es el vago que ahí tiene gusto. O sea, no les tiene que llegar el contenido gástrico hasta la lengua para sentir el amargo. ¿Me explico? ¿Sí? Desde acá atrás ya se siente el amargo. ¿Ok? Entonces después tenemos sensibilidad también de esa zona del orofaringe, más baja, casi esófago, entre esófago y orofaringe, ¿sí? Sensibilidad general. También tiene para quimio y vasoreceptores. ¿Sí? También tiene sus funciones para eso. ¿Ok? Y también tiene, ¿cómo se llama? Motor. Para los músculos de la orofaringe. Los músculos deglutorios. O sea, todos los músculos de la deglución menos el estilofaringeo.
que es del noveno, ¿sí? Y también tiene la función parasimpática. Ah, y acá se me pasaba, perdón. Acá también el noveno tiene una función parasimpática que es para el ganglio óptico. El ganglio óptico es el ganglio que se encarga de lo que es la parótida, la salivación de la parótida. O sea, está la carita así, el cráneo, pues, el cráneo, los ojitos, el cráneo, ¿no? La boca, pues, más o menos aquí así. Sorry, si el dibujo no me sale tan bien, y aquí está la parótida, ¿no? Aquí está el cuello, ¿sí? Y la parótida es la glándula que está acá, como debajito de la oreja, ¿no? Aquí en este lateral de la cara, ¿no? Y hay un ganglio allí que es el que se encarga de la salivación. La parótida, ¿sí? Y también el parasimpático, también, para que sepan, del séptimo, ¿no? También se encarga de la salivación de la boca, pero de las otras glándulas de todas las glándulas salivares que no son la parótida. ¿Ok? Entonces también, salivación, tiene función de salivación parasimpática también. ¿Ok? El facial, pero el facial, ¿no? O sea, tratando de buscar esos pequeños detallitos, ¿no? Que se me van quedando, ¿no? Entonces, el vago se encarga de la parte parasimpática, de lo que son todas las vísceras tóraco-abdominales hasta la flexura esplénica. O sea, hasta el ángulo del colon donde está el vaso. Hasta allí. ¿Se entendió? Después seguimos con el 11. El 11 entonces se encarga de lo que es, yo le digo el famoso no me importa, ¿no? Que es músculo, dos músculos, el externo cleidomastoideo y el músculo trapecio. ¿Sí? Entonces el externo cleidomastoideo hace movimientos de la cabeza, ¿no? De esos movimientos de rotación, ¿no? Y el trapecio, ¿qué hace? Eleva los hombros, ¿sí? Los eleva. Ok, entonces sería como el famoso no me importa, ¿no? O sea, elevo los hombros así y hago la cabeza, no me importa. ¿Ok? Más o menos para que se acuerden, ¿sí? De la función del esternocleidomastoideo. Y por último, entonces, el 12, que es el hipogloso. Hipogloso, que se encarga entonces de los de lo que es el motor de la lengua. Motor de la lengua, ¿sí? ¿Ok? Movimientos de la lengua. Cuando se lesiona, pues obviamente también va a ocasionar una desviación de la lengua, ya sea usualmente hacia un lado o hacia el otro. Usualmente cuando es de la misma motor inferior, la lesión es ipsilateral. O sea, la lengua se desvía hacia el lado del nervio afectado. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, eso son solamente las funciones, porque hay que ver también el recorrido de cada nervio. O sea, antes o sea, esta es como la introducción, porque esto es como lo más básico, ¿sí? Ahora falta ver lo que es el recorrido del nervio craneal. Vamos a decir los recorridos hasta el sexto nervio, hoy solamente. Y después, entonces, en la próxima clase continuamos con los otros recorridos. Muy bien, entonces vamos rapidito. Y para hacer los recorridos tenemos que dibujar una base de cráneo. Obviamente, ¿no? Una base de cráneo. Vamos a hacer un dibujo un poquito más claro. Recuerdan tabla interna, tabla externa. No vamos a hacer tanto detalle porque la idea es pues que nada más, o sea, tengamos en cuenta lo que sería fosa anterior, fosa, o sea, la porción
petrosa del hueso temporal, fosa posterior de atrás, pues, y foramen minor, ¿sí? Entonces, nuestro primer nervio craneal, podemos repetir, sale por los agujeritos que tiene nuestro hueso etmoidal a número de 20 de cada lado, ¿no? Aquí está la cresta Galli, donde se inserta la, ¿cómo se llama? Perdón, el falx, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, un nervio aquí y otro nervio acá, que está en el bulbo olfatorio, ¿sí? Descansando ahí en la fosa anterior. Sí, importante saber que este nervio, pues, él va a llegar hacia acá atrás y más o menos a nivel de lo que es la sustancia perforada. La sustancia perforada anterior, porque si hay una sustancia perforada anterior, hay también una sustancia perforada posterior. La sustancia perforada anterior es una zona que está como punteada más o menos en este sentido, que es por donde entran vasos perforantes, ¿sí? Principalmente pues de ramas recurrentes de la arteria cerebral anterior, como la arteria recurrente de Heubner, ¿ok? Que alimentan pues estructuras del core, o sea, de lo que son núcleos de la base, principalmente su porción más anterior. Entonces allí él se bifurca, ¿sí? Y esto se denomina trígono olfatorio, ¿ok? Esa bifurcación. Y bueno, usualmente pues la parte más medial y lateral se va a dirigir a zonas de la corteza cerebral y ciertas zonas límbicas pues que se van a encargar pues lateralmente, principalmente va hacia la corteza entorrinal, que se encarga más como de la percepción de los olores propiamente, pero la zona de la bifurcación medial va más hacia lo que es las zonas del sistema límbico, porque los olores nos dan también sensaciones, ¿no? O sea, lo más fácil es que, por ejemplo, a un chico le gusta una chica y huele el perfume, le pasa más a las mujeres. Las mujeres huelen el perfume del hombre y se emocionan, ¿no? Porque sienten el olor de la persona que les gusta, ¿sí? Entonces, ese olor agradable llega a su sistema límbico, ¿no? Y otro ejemplo fácil también, ¿no? Usted llega y hay algo que está podrido, ¿no? Eso lo repele usted del lugar, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Entonces eso también crea eso en el sistema límbico para huir de ese lugar que huele mal, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Podemos dar un sinfín de ejemplos, ¿no? Bien. Eso con respecto al primer órgano craneal, saber que aquí hay una cosa que se llama origen real y origen aparente. El origen real de este nervio se encuentra en las neuronas, en las células bipolares. Yo la vez pasada le había hecho un dibujo así, una vista lateral donde el nervio tiene unos filetes que van hacia la mucosa olfatoria, ¿no? Ese es el verdadero, o sea, esto es el verdadero, la verdadera neurona es el verdadero origen del nervio, ¿sí? Y el origen aparente, ¿cuál es? Porque los anatomistas antes veían todo macroscópicamente, ¿no? Ellos decían que era el bulbo. O sea, el mismo bulbo olfatorio era el origen, o sea, esto es el origen. Ellos decían que este era el nervio realmente, ¿no? ¿Ok? Así que ese es el origen aparente. Bien. Entonces tenemos el segundo nervio óptico, que va a entrar por el conducto o el agujero óptico, ¿no? Que se encuentra ya a nivel de la fosa media. Ese nervio obviamente viene de origen real, que son las neuronas de la retina. ¿Ok? Perdón. ¿No? La retina, ¿no? Entonces, allí en la retina es donde realmente se encuentra el origen real. Es el origen real de nuestro nervio óptico, ¿sí? El origen aparente, entonces, ¿cuál es? Fácil. El quiasma, porque los anatomistas veían aquí, ¿no? Eso les daba curiosidad, ¿no? Y veían el quiasma y ellos decían que ese era el origen del nervio. El quiasma, ¿no? Pero ese es el origen, realmente el origen aparente. Entonces, cuando hablamos de nervio óptico, no podemos dejar de hablar del recorrido rápidamente, ¿sí?
Después del quiasma sigue el tracto óptico. Después esto llega a lo que es el núcleo geniculado lateral y hace relevo, y de ahí salen entonces unas fibras que son las asas de Meyer, que hacen un giro hacia el lóbulo temporal y van entonces hacia la corteza calcarina. Así. Y están las radiaciones de Gratiolet, que son más rectilíneas y llegan también, son más parietales y llegan hacia la corteza calcarina también. Hacia las áreas de Brodmann 17, 18 y 19, que son las áreas de la visión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que hablar de algo muy importante. La vía óptica y lo que son las lesiones que ocurren a nivel de cada vía óptica. Y ustedes van a ver en su libro que ustedes van a encontrar algo más o menos como esto. Van a encontrar, por ejemplo, aquí, así. Dos ojitos siempre, aquí en el quiasma. Dos ojitos más. En el tracto óptico, dos ojitos más. En las asas de Meyer, aquí. En las radiaciones, pues, dos ojitos más. Y aquí, en la corteza occipital, dos ojitos más. ¿Ok? Entonces, cuando hay una lesión del nervio óptico, o sea, el nervio óptico se lesiona, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una ceguera monocular. O sea, un ojo, un nervio, o sea, un ojo se daña. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Bien. Cuando hay una lesión del quiasma óptico, usualmente por un tumor de la hipófisis. ¿Por qué? Porque el quiasma óptico, si se dan cuenta, está abajo justamente en relación con la silla turca. ¿Se dan cuenta, no? Entonces allí pueden crecer unas cosas que se llaman los tumores hipofisiarios, los famosos macroadenomas de hipófisis. Entonces cuando el tumor crece, por ejemplo, así, más o menos, tiene la fosa craneal, fosa media, fosa posterior, ¿no? El tumor está aquí, el tumor crece así como si fuera una bola de nieve hacia arriba, y entonces el quiasma óptico queda así, comprimido, ¿no? ¿Me explico? O sea, completamente aplastado hacia arriba. Y eso ocasiona una lesión muy famosa que se llama la hemenopsia heterónima bitemporal, que se manifiesta así, ¿no? Como una visión en túnel, ¿no? O sea, se pierde la visión de los campos temporales. ¿Ok? Cuando hay una lesión del tracto óptico, que ya es después del quiasma, pasa lateralmente a lo que es el rombo ortopeduncular y llega entonces esa información hacia el cuerpo geniculado lateral, que es uno de los núcleos del tálamo. Entonces, usualmente cuando hay una lesión allí se produce lo que es una hemenopsia homónima, y es homónima porque es del mismo lado, y usualmente es contralateral. O sea, que realmente si fuera aquí, sería así. Pero igual, ¿no? Ustedes después lo pueden buscar, lo pueden revisar mejor en sus libros, pero más o menos pues sería algo así. ¿Ok? Hemenopsia homónima, contralateral. Cuando hay una lesión de las radiaciones de Gratiolet o de las asas de Meyer, recuerden que las asas de Meyer son las más curvilíneas y las Gratiolet son las más rectilíneas. Eso solamente ocurre, o puede ocurrir, pues, lo que es una cuadrantanopsia. O sea, se afecta solamente un campo visual. ¿Ok? Sí, de un cuadrante, porque al final, si bien es cierto, la mayoría de las lesiones son como si fueran de uno u del otro lado, pero realmente el campo visual es así. Es que en cuatro. ¿Ok? Cuando se afecta la misma corteza ya visual, usualmente ocurren ya lesiones de la misma mácula, pero de un lado nada más, de la mácula. O sea, la mácula es así y se afecta nada más un lado de la mácula. ¿Ok? Bien. Entonces otra cosa que tienen que saber importante es que la retina temporal, hay dos retinas, la retina temporal y la retina, vamos a pintarla en qué color, en morado. O verde, vamos a poner verde. Y la retina nasal.
Las fibras de la retina temporal van a viajar por el nervio óptico, van a llegar al quiasma y van a pasar ipsilaterales, ya no van a decusar. ¿Ok? No van a decusar y van a seguir su recorrido pues hacia la corteza. ¿Ok? Pero las fibras temporales, ¿sí? Ellas van a venir y así van a decusar hacia el lado contrario. ¿Ok? Entonces, obviamente, es una combinación, ¿no? De la visión de los dos lados, ¿sí? ¿Ok? Que forma entonces nuestra visión final. ¿Se entendió? ¿Se entendió ese fenómeno? ¿Sí? Obviamente, la retina temporal agarra la visión del campo nasal y la retina nasal agarra la visión del campo temporal. Bien, entonces ya vimos lesiones y vía óptica y su recorrido. Excelente. Ahora, vamos a utilizar otro diagrama de otro cráneo porque obviamente ese nervio óptico nos consume mucha imagen, ¿no? Nuevamente, ¿no? Fosa anterior, ala menor del efenoide, porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Silla turca, foramen magno, clivus, etmoides. ¿Ok? Tenemos entonces el tercer nervio craneal. Tercero. El tercer nervio craneal se va a originar. Vamos a dibujar ¿esto qué es? Mesencéfalo, ¿no? Sustancia negra, ¿sí? Las bases del mesencéfalo. ¿Ok? La base, el tegmento, ¿sí? Y obviamente, pues, el tectum, acá atrás, ¿no? El tectum, que son los colículos superiores. Aquí en el centro, pues, lo que sería el acueducto de Silvio, ¿sí? Vamos a borrar un poco, vamos a barrar un poquito, ¿sí? Esto, porque necesitamos mejorar un poco este dibujo y porque aquí sí hay un núcleo rojo, que es rojo, es así, ¿no? Y yo le llamo a este dibujo y siempre le digo a todos mis estudiantes que este es el osito marihuano. Creo que les había dicho ya, ¿verdad? Exacto, porque tiene los ojitos rojos, ¿no? Y la boquita es el acueducto de Silvio. Eso es, yo lo saqué del doctor Julio César Cruz, que es mi mentor. Entonces me encanta pues ese ejemplo porque es bastante ameno para los estudiantes. Entonces, obviamente hay unos núcleos. Vamos a poner los núcleos, perdón, en negro. Y para que se entienda, ¿no? Vamos a poner que este es el núcleo de Eyler-Westphal y este es el núcleo principal del oculomotor. ¿Sí? Son dos núcleos. El nervio sale de allí, de estos núcleos, ¿no? Pasa por el núcleo rojo y sale por la fosa interpeduncular. Así mismo, ¿no? Pasa por el núcleo rojo del otro lado y pasa por la fosa interpeduncular. Ese es el recorrido dentro del mesencéfalo. Luego que sale por la fosa interpeduncular, va a llegar a la cisterna interpeduncular. Vamos a ponerla en azul porque obviamente todo esto es líquido cefalorraquídeo, para que se entienda. Okay, todo esto es líquido cefalorraquídeo. Y acá está la cisterna más adelante. No puedo pintar todo en azul, ¿no? Pero acá está la cisterna acelar también, ¿no? Todo esto todo esto vendría siendo la cisterna acelar, ¿no?
Para que tengan una idea más o menos, ¿no? Entonces, vamos a pintar en morado lo que sería el seno cavernoso. Porque el seno cavernoso está aquí. A los laterales de lo que es la silla turca. Tenemos el agujero óptico, que no lo vamos a utilizar. Clinoides anteriores así, ¿ok? Pero sí vamos a utilizar esta imagen que estoy dibujando aquí, que sería la fisura orbitaria, perdón, la fisura orbitaria superior del conducto óptico, y esta es la famosa fisura orbitaria superior, la FOS. Bien. Entonces, nuestro tercer nervio craneal va a salir la fosa interpeduncular, va a pasar por la cisterna interpeduncular y va entonces a buscar al seno cavernoso. Va a pasar justo por lo que es el borde libre del tentorio. Y lo voy a dibujar así. Así. ¿No? Porque esa abertura, esa muesca que estoy haciendo ahí en forma de U, esa abertura es por donde el tallo sale. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, él va a pasar justo por este borde. Justo por este borde. De esta forma. Y luego va entonces a pasar por el techo del seno cavernoso. Va a pasar por el techo del seno cavernoso. O sea, va a entrar al techo del seno cavernoso. ¿Sí? Luego que penetre el techo del seno cavernoso, entonces va a pasar hacia la fisura orbitaria superior. Obviamente para dirigirse hacia la cámara orbitaria, ¿sí? Y inervar los músculos que ustedes saben, en la pupila y el elevador del párpado. ¿Ok? Bien. Continuamos y vamos con el cuarto. Ya casi acabamos. El cuarto nervio craneal sale también del mesencéfalo, pero él sale un corte más abajo. Él sale un cortecito más abajo. Vamos a quitarle aquí los núcleos rojos porque ya en ese corte, que es el corte de los colículos inferiores, no está el núcleo rojo propiamente dicho. Y entonces, esos núcleos van a estar aquí, vamos, por decirlo así, pues, un ejemplo, pero en realidad son protectales, o sea, están acá. Vamos a dibujarlos bien, pues, acá. Y el nervio va a salir así, y va a decusar antes de salir. Sale por debajo de los colículos inferiores, entre los colículos inferiores y el velo medular superior, que es parte del techo del cuarto ventrículo. Y va a pasar entonces por la cisterna quadrigémina, por la cisterna ambiens, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, todo esto es líquido cefalorraquídeo de las cisternas perimesencefálicas. ¿Ok? Todo esto es líquido cefalorraquídeo de las cisternas perimesencefálicas. Entonces le iba a venir por aquí, cisterna ambiens, cisterna cruris, y va a pasar también entonces justo por debajo, así. Lo voy a dibujar en punteado, porque pasa justo por debajo del borde libre del tentorio. Si ven en mis videos de anatomía, con la pieza anatómica, yo levanto el tentorio y ahí está justo el nervio, cuarto nervio pasando justo por debajo del tentorio, ¿sí? Entonces él se mete, ahora sí, por la pared lateral del seno cavernoso, ¿ok? Pasa la pared lateral del seno cavernoso y va a pasar entonces hacia la fisura orbitaria superior también, para pasar a la cámara ocular y inervar entonces al músculo oblicuo superior para hacer el movimiento de intorsión del ojo. Luego tenemos entonces el quinto, perdón. Vamos a utilizar otra página solamente para hacer lo mismo, ¿no? A la menor de los esfenoides, porción petrosal temporal, foramen magno, silla turca y etmoides. Aquí en el ápex, que es el ángulo, aquí hay como una especie de receso, ¿no? Como de descanso. ¿Sí? Ahí va a descansar el ganglio de Gasser.
Pero para eso primero tenemos que ver el puente. El puente es más o menos así, en esta forma más o menos, como forma ginecológica yo le llamo, ¿no? Entonces el quinto nervio craneal va a salir del borde lateral. Ese va a ser su origen aparente, ¿no? Y va a venir y va a perforar la dura madre para llegar y hacer aquí, descansar aquí en lo que es el ganglio de Gasa. En lo que es la fosa de Meckel, perdón. O sea, la fosa de Meckel. Eso que dibujé es la fosa de Meckel. Fosa de Meckel, ¿sí? Y de ahí se van a hacer las tres ramas. V1 que va a pasar por la pared lateral del seno cavernoso. Vamos a dibujar el seno cavernoso aquí. ¿Ok? V1 va a pasar por la pared lateral del seno cavernoso y se va a dirigir ¿a dónde? A la fisura orbitaria superior. Hacia la fisura orbitaria superior. ¿Ok? V2 va a pasar también por la pared lateral del seno cavernoso y va a salir por el agujero redondo mayor. Y V3 no va a pasar por la pared lateral del seno cavernoso y va a salir entonces de la base del cráneo por el agujero oval. ¿Ok? Porque el otro agujerito que está aquí sería el agujero espinoso, que es por donde entra la arteria meningia media, que es la que cuando se rompe forma los famosos hematomas epidurales. ¿Ok? Bien. Ese es el recorrido del quinto nervio craneal. Y ya para terminar, entonces tenemos el septo. Vamos a utilizar este mismo diagrama porque el septo sale de la unión bulbo-pontina. Es bien medial. Ah, sorry, aquí se me olvidaba una cosa importante. El núcleo del quinto. Hay un núcleo sensitivo largo, el núcleo sensitivo del quinto. ¿Okay? Y hay otro núcleo motor, que es la rama motora que va junto con un V3 así, para la masticación. ¿Ok? Así. Que sale también por el oval. Bien, entonces hay un núcleo sensitivo grande que va del mesencéfalo, puente, hasta los primeros dos segmentos, o sea, llega entre C2 y C3, prácticamente, o sea, hasta la médula cervical alta. Bien. Y ya por último, entonces, el septo tiene un núcleo que se encuentra casi en el piso del cuarto, del cuarto ventrículo. ¿Ok? Ahí se va a formar como un relieve que se llaman los colículos facial. Porque las fibras del séptimo nervio craneal le dan la vuelta en este sentido. ¿Sí? Eso después lo vamos a ver cuando hagamos el séptimo, ¿no? Ahorita lo que me interesa es que sepan que se forman esas fibras allí, pero el septo sale por la unión bulbopontina y entonces va a subir por la cisterna prepontina y va a perforar la dura madre del clivus y va a subir entonces debajo de la dura madre y va a pasar entonces hacia la fosa media, pasando entre medio de lo que es, o sea, por debajo de lo que es el ligamento de Gruber, que es así más o menos un ligamento que está así como en forma de puente, y ese espacio se llama el canal de Dorelo. Canal de Dorelo, importante, canal de Dorelo. ¿Ok? El techo es el ligamento de Gruber. Este es el ligamento de Gruber. Entonces, el nervio va a venir y va a entrar directamente dentro del seno cavernoso, o sea, va a penetrar el seno cavernoso y va a pasar
lateral e inferior a la arteria carótida interna en su porción cavernosa. ¿Ok? Para entonces salir del seno cavernoso e ir directamente hacia la fisura orbital superior para meterse a la cámara orbitaria y inervar entonces el músculo recto lateral. Vamos a dejarlo por hoy hasta allí. Y la próxima clase continuamos con la segunda parte de estos nervios craneales. Gracias.